Millones de católicos entran al confesionario cada semana, dicen algunas palabras al sacerdote, reciben una penitencia y salen exactamente igual que como entraron. La confesión no funcionó, no porque el sacramento sea inválido, sino porque no sabemos cómo confesarnos bien. ¿Te ha pasado? Sales del confesionario y no sientes nada diferente, ninguna paz profunda, ninguna liberación real, ninguna transformación interior. Y entonces empiezas a dudar. Te preguntas si hiciste algo mal, si el sacerdote no era bueno, o peor, si la confesión realmente sirve para algo. El problema no está en el sacramento, el problema está en cómo nos acercamos a él. Bienvenido. En los próximos minutos vas a aprender el método exacto, paso a paso, para hacer una confesión que realmente transforme tu vida. No voy a darte teorías abstractas ni fórmulas vacías. Te voy a enseñar lo que la Iglesia Católica ha enseñado durante 2000 años sobre cómo presentarte ante el tribunal de la misericordia de Dios y salir verdaderamente renovado. Lo primero que necesitas entender es que la palabra confesión tiene dos significados que muchas veces confundimos. Usamos esa palabra para referirnos al sacramento completo, el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Pero dentro de ese sacramento existe un momento específico que también se llama confesión, y es precisamente el acto de acusar tus propios pecados ante el sacerdote. Esta distinción es fundamental, porque muchos católicos llegan al confesionario sin entender qué están haciendo ahí. Fíjate bien en las palabras que usamos. Decimos confesión y decimos acusación de los pecados. Estas son palabras que vienen del lenguaje de los tribunales. Un reo confeso es un acusado que admite su crimen. Una acusación es cuando el fiscal presenta los cargos contra el acusado, y esto es exactamente lo que sucede en el confesionario, pero con una diferencia radical que cambia todo. El confesionario es un tribunal, pero no es un tribunal cualquiera, es el tribunal de la misericordia de Dios. El sacerdote está sentado como juez, pero actúa en nombre de Cristo. Tú eres el acusado que se presenta para confesar sus crímenes, es decir, sus pecados. Pero aquí viene lo extraordinario. Aquí viene lo que hace de este tribunal algo único en toda la historia humana. En este tribunal, Dios mismo se levanta como tu abogado defensor. El mismo juez que escucha tu confesión es el que intercede por ti. Y en este tribunal todo aquel que se acusa sinceramente recibe siempre el perdón. ¿Entiendes lo que esto significa? En cualquier otro tribunal del mundo, el acusado busca esconder su culpa, minimizar sus crímenes, encontrar excusas. Pero en el tribunal de la misericordia divina sucede exactamente lo contrario. Cuanto más honestamente te acusas, cuanto más claramente expones tus pecados, más seguro es que recibirás la absolución. Este es el misterio de la confesión. Este es el regalo que Cristo dejó a su Iglesia, y precisamente por eso es tan grave no saber confesarse bien. Porque cuando convertimos la confesión en otra cosa, cuando la usamos como desahogo emocional, como terapia psicológica o como un mero trámite religioso, perdemos el fruto del sacramento. No es que Dios no quiera perdonarnos, es que nosotros no nos presentamos correctamente ante su misericordia. Lo que está en juego aquí no es poca cosa. Hablamos del estado de gracia, hablamos de poder recibir dignamente la Sagrada Comunión. Hablamos, en última instancia, de la salvación eterna. Un católico que vive en pecado mortal y no se confiesa bien, está poniendo en riesgo su alma inmortal. No digo esto para asustarte, sino para que entiendas la importancia de lo que vamos a aprender hoy. Antes de entrar en el método práctico, necesitamos responder una pregunta fundamental. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué los católicos nos confesamos con un sacerdote? ¿Tiene esto fundamento en la Escritura o es una invención de la Iglesia? Abramos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23.
Es la tarde del domingo de resurrección. Jesús se aparece a los apóstoles reunidos en el cenáculo y les dice: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo». Después sopla sobre ellos y añade: «Reciban el Espíritu Santo». A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Presta atención a lo que acaba de suceder. Jesús resucitado, en una de sus primeras apariciones, otorga a los apóstoles un poder específico: perdonar o retener pecados. Pero piensa un momento. ¿Cómo puede un sacerdote decidir si perdona o retiene un pecado si no sabe cuál es ese pecado? Es imposible. Para ejercer el poder que Cristo les dio, los apóstoles necesitan conocer los pecados. Y la única manera de conocerlos es que el penitente los confiese. La confesión auricular, es decir, la confesión hecha al oído del sacerdote, no es un invento medieval. Es la consecuencia lógica y necesaria del mandato de Cristo. Si Jesús dio poder de perdonar y retener, entonces debe haber un modo de ejercer ese poder. Ese modo es el sacramento de la confesión. Y hay más. En la carta de Santiago capítulo 5, versículo 16, leemos: «Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados». Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículo 18, Jesús dice a sus apóstoles: «Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo». El poder de atar y desatar incluye el poder sobre el pecado. Los apóstoles y sus sucesores, los obispos y sacerdotes, tienen la autoridad dada por Cristo para perdonar pecados en su nombre. Esto es lo que la Iglesia ha creído y practicado desde el principio. No es una opinión, no es una tradición humana, es la voluntad expresa de Jesucristo. Cuando te confiesas con un sacerdote, no te estás confesando con un hombre cualquiera, te estás confesando con Cristo mismo, que actúa a través del ministro ordenado. Ahora bien, entendido el fundamento, vamos a la pregunta práctica: ¿qué se necesita para que una confesión sea válida y fructuosa? El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1450 al 1460, nos enseña que hay 3 elementos esenciales de parte del penitente, 3 condiciones sin las cuales la confesión no produce su fruto. Veámoslas una por una. La primera condición es el examen de conciencia. Antes de ir al confesionario, necesitas saber qué vas a confesar. Esto parece obvio, pero muchos católicos lo omiten. Llegan al confesionario sin preparación, improvisan, dicen lo primero que les viene a la mente, y así, inevitablemente, olvidan pecados importantes, confunden unos con otros, o se quedan en generalidades que no dicen nada. El examen de conciencia es un ejercicio serio, requiere tiempo, silencio y honestidad. Debes repasar tu vida desde la última confesión bien hecha, revisando tus pensamientos, palabras, obras y omisiones a la luz de los 10 mandamientos y de los preceptos de la Iglesia. Te conviene anotar los pecados que vayas descubriendo, especialmente los graves. No confíes en tu memoria cuando estés frente al sacerdote. El nerviosismo, la vergüenza o simplemente el olvido pueden hacerte omitir algo importante. La segunda condición es la contrición. Esta palabra puede sonar antigua, pero su significado es muy preciso. Contrición es el dolor del alma y la detestación del pecado cometido, junto con el propósito de no volver a pecar. Fíjate que no basta con sentirte mal, no basta con experimentar culpa, remordimiento o vergüenza. La contrición verdadera tiene un contenido específico. Es dolor por haber ofendido a Dios, que es infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas. Hay 2 tipos de contrición. La contrición perfecta nace del amor a Dios. Me duele haber pecado porque ofendí a quien me ama infinitamente. La contrición imperfecta, llamada atrición, nace del temor al castigo
o de la fealdad del pecado. Ambas son válidas para la confesión sacramental, pero la contrición perfecta es más meritoria y debemos aspirar a ella. ¿Cómo sé si tengo verdadera contrición? Hay una señal infalible, y es la tercera condición: el propósito de enmienda. Si realmente te duele haber pecado, si realmente detestas el mal que hiciste, entonces necesariamente quieres no volver a hacerlo. No se trata de una garantía de que nunca más caerás. Somos débiles y podemos recaer. Se trata de una intención sincera, aquí y ahora, de evitar ese pecado y las ocasiones que te llevan a él. Si vas a confesarte diciendo que te arrepientes, pero en tu corazón ya sabes que vas a volver a hacer lo mismo sin ningún esfuerzo por evitarlo, tu confesión tiene un problema grave. No hay verdadero propósito de enmienda, y sin propósito de enmienda no hay contrición verdadera. Y sin contrición verdadera el sacramento no produce su fruto. Estas tres condiciones, examen de conciencia, contrición y propósito de enmienda, son el fundamento de toda buena confesión. Si falta alguna de ellas, la confesión queda coja. Puede ser válida, pero no será plenamente fructuosa. Y lo que queremos es una confesión que realmente nos transforme, que realmente nos reconcilie con Dios, que realmente nos devuelva la paz del alma. Ahora que entiendes el fundamento bíblico y las tres condiciones esenciales, vamos a lo que viniste a buscar: el método concreto, paso a paso, para confesarte correctamente. Voy a dividir esto en tres momentos: lo que haces antes de entrar al confesionario, lo que haces durante la confesión y lo que haces después de recibir la absolución. Comencemos por la preparación. Ya hablamos del examen de conciencia, pero quiero darte algunas indicaciones prácticas. Busca un momento de silencio, al menos 15 o 20 minutos antes de ir a confesarte. Puedes hacerlo en tu casa, pero es mejor hacerlo en la iglesia, ante el Santísimo Sacramento si es posible. Comienza invocando al Espíritu Santo. Pídele que ilumine tu memoria y tu conciencia, para que puedas ver tus pecados con claridad. No confíes solo en tu percepción, porque el pecado tiene la capacidad de cegarnos, de hacernos minimizar lo grave y exagerar lo leve. Repasa los 10 mandamientos uno por uno. Pregúntate sinceramente si has faltado contra cada uno de ellos, no solo en obras externas, sino también en pensamientos y deseos. Recuerda que el Señor Jesús enseñó que quien mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón, y que quien odia a su hermano, ya es homicida. El examen de conciencia católico va más allá de las acciones visibles, penetra en las intenciones del corazón. Anota los pecados que descubras, especialmente los mortales. Un pecado mortal es aquel que cumple 3 condiciones: materia grave, es decir, que se trata de algo objetivamente serio; pleno conocimiento, es decir, que sabías que estaba mal; y deliberado consentimiento, es decir, que lo hiciste libremente, sin coacción. Los pecados mortales deben confesarse todos, en especie y en número. Esto significa que debes decir qué hiciste y aproximadamente cuántas veces. Los pecados veniales, aunque es muy bueno confesarlos, no son estrictamente obligatorios para la validez del sacramento. Una vez que tienes tu examen hecho, antes de entrar al confesionario, haz un acto de contrición interior. Reconoce ante Dios que lo has ofendido, que te duele haberlo hecho y que quieres sinceramente no volver a pecar. Este momento de preparación interior es tan importante como la confesión misma. No llegues al confesionario con el corazón frío. Ahora viene el momento de la confesión propiamente dicha. Te acercas al confesionario o al lugar donde el sacerdote está disponible. La posición tradicional es de rodillas, porque expresa corporalmente que eres un pecador que se presenta ante el juez misericordioso. Si por alguna razón de salud o por las condiciones del lugar no puedes arrodillarte, puedes hacerlo sentado, no hay problema. Lo importante
es la actitud interior de humildad. Comienzas con la señal de la cruz y dices, Ave María Purísima, a lo que el sacerdote responde, sin pecado concebida. Luego dices, Padre, me acuso de los siguientes pecados. Mi última confesión fue hace... Y aquí indicas el tiempo aproximado. Si fue hace una semana, un mes, 6 meses, un año, o si han pasado muchos años, dilo con sinceridad. Esta información ayuda al sacerdote a entender tu situación espiritual. Luego viene el momento central, la acusación de los pecados. Aquí es donde muchos católicos cometen errores que debilitan el fruto del sacramento. Escucha bien lo que voy a decirte, porque es crucial. La confesión no es un desahogo emocional. Muchas personas llegan al confesionario y comienzan a contar sus problemas, sus sufrimientos, sus conflictos familiares, el estrés del trabajo, las dificultades de la vida. Todo eso puede ser muy real y muy doloroso, pero el confesionario no es el lugar para eso. El confesionario es el tribunal donde acusas tus pecados, no donde narras tus penas. Si necesitas orientación espiritual o apoyo emocional, puedes pedir una cita con el sacerdote fuera de la confesión. Pero en el momento del sacramento, ve al punto. Debes decir tus pecados con claridad y especificidad. No sirve decir, pequé contra la caridad. Eso es demasiado vago. ¿Cómo pecaste contra la caridad? ¿Insultaste a alguien? ¿Guardaste rencor? ¿Te negaste a ayudar a quien lo necesitaba? ¿Hablaste mal de otra persona a sus espaldas? Cada una de estas es una falta diferente contra la caridad, y el sacerdote necesita saber cuál cometiste para poder absolverte y orientarte adecuadamente. Lo mismo aplica para todos los mandamientos. No digas, falté al primer mandamiento. Di específicamente qué hiciste. ¿Participaste en prácticas supersticiosas? ¿Consultaste horóscopos creyendo en ellos? ¿Dudaste voluntariamente de alguna verdad de fe? ¿Dejaste de ir a misa los domingos sin causa grave? La claridad no es opcional, es necesaria para una buena confesión. Junto con la especie del pecado, debes indicar el número aproximado de veces. No hace falta una precisión matemática exacta, pero sí una aproximación honesta. Puedes decir unas 3 veces, aproximadamente una vez por semana durante 2 meses, en varias ocasiones que no puedo precisar, pero fueron muchas. El sacerdote entiende que a veces no es posible recordar un número exacto, pero el esfuerzo por aproximarte muestra seriedad en tu confesión. También debes mencionar las circunstancias que cambian la naturaleza del pecado. Por ejemplo, robar a un pobre es más grave que robar a un rico. Faltar al respeto a los propios padres es más grave que faltar al respeto a un desconocido. Cometer un pecado siendo ejemplo para otros, como un maestro o un padre de familia, añade una dimensión de escándalo. Estas circunstancias agravantes deben mencionarse cuando las hay. Quiero detenerme ahora en un tema delicado pero necesario, porque es donde más confusión y vergüenza suele haber. Me refiero a los pecados contra el 6º mandamiento, los pecados contra la castidad. Muchos católicos, por pudor mal entendido, confiesan estos pecados de manera tan vaga que el sacerdote no puede saber realmente qué sucedió. Otros, por el contrario, entran en detalles innecesarios que no aportan nada y que pueden ser ocasión de tentación tanto para el penitente como para el confesor. El punto medio virtuoso es este. Di lo que hiciste con claridad suficiente para que el sacerdote entienda la especie del pecado, pero sin narrar historias ni entrar en descripciones que no vienen al caso. Si cometiste un pecado solitario, como la masturbación, basta decir eso y el número aproximado de veces. Si pecaste con otra persona, debes indicar si esa persona era del mismo sexo o del sexo opuesto, si alguno de los dos estaba casado, si había alguna relación de parentesco o de autoridad. Estos datos cambian la especie moral del pecado. Un acto impuro entre 2 personas solteras de distinto sexo
es fornicación. Si uno de ellos está casado, es adulterio. Si son del mismo sexo, es un pecado contra natura. Si hay parentesco, es incesto. Cada uno de estos es un pecado diferente que debe confesarse como tal. Pero una vez dicho esto, ya basta. No cuentes cómo sucedió, no describas el contexto emocional, no narres la secuencia de eventos. Sé, como dicen los médicos, quirúrgico. Identifica el pecado, dilo con claridad, indica el número y pasa al siguiente. Ten caridad con el sacerdote. Él está ahí para absolverte, no para escuchar relatos que no necesita escuchar. Una vez que has terminado de acusar todos tus pecados, puedes decir, me acuso también de todos los pecados de mi vida pasada, especialmente contra... Y aquí mencionas algún pecado que ya hayas confesado antes, pero del cual quieras pedir perdón nuevamente. Esto es opcional pero recomendable, especialmente para pecados graves que ya fueron absueltos, pero de los cuales quieres seguir purificándote. Luego dices, por todos estos pecados y por los que no recuerdo, pido perdón a Dios y a usted, Padre, la penitencia y la absolución. El sacerdote entonces te dará algunos consejos. Escúchalos con atención y humildad. Él habla en nombre de Cristo, y tiene la gracia de estado para orientarte. Puede ser que sus palabras sean breves o extensas, profundas o sencillas. Recíbelas como lo que son, medicina para tu alma. Después, te impondrá una penitencia. Esta es una satisfacción que debes cumplir como reparación por tus pecados y como ayuda para tu conversión. Puede ser rezar ciertas oraciones, hacer alguna obra de caridad, practicar alguna mortificación. Acepta la penitencia y comprométete a cumplirla. Luego el sacerdote te pedirá que reces el acto de contrición. Puedes usar la fórmula tradicional que dice, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Si no te la sabes de memoria, puedes decir con tus propias palabras que te arrepientes de tus pecados y que propones no volver a cometerlos. Finalmente, el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución. Este es el momento más sagrado de todo el sacramento. El sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mientras él dice estas palabras, tú haces la señal de la cruz. En ese instante, si tu confesión fue bien hecha, todos tus pecados son perdonados. La sangre de Cristo te lava. Vuelves al estado de gracia. Si estabas espiritualmente muerto por el pecado mortal, resucitas a la vida de Dios. Después de recibir la absolución, agradece al sacerdote, sal del confesionario y cumple tu penitencia lo antes posible, idealmente de inmediato si es algo que puedes hacer en la iglesia. No dejes pasar el tiempo porque podrías olvidarla. La penitencia es parte integral del sacramento, y omitirla voluntariamente sería un nuevo pecado. Quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente tu relación con este sacramento. Cuando te confiesas bien, no estás simplemente cumpliendo un requisito religioso ni aliviando tu conciencia de manera psicológica. Estás siendo tocado directamente por la misericordia infinita de Dios. Estás experimentando uno de los milagros más grandes que existen, aunque sea invisible a los ojos. En el momento de la absolución, Cristo mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, te perdona personalmente tus pecados. Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, escribió en su diario que Jesús le dijo, «Cuando te acercas a la confesión, a este manantial de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma mi sangre y mi agua que brotaron de mi corazón. Debes saber que cuando vienes a la confesión, yo mismo te espero».
Solo me oculto detrás del sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. ¿Escuchaste eso? Jesús mismo te espera en el confesionario. Él se oculta detrás del sacerdote, pero es Él quien actúa. Es Él quien te perdona. Es Él quien te abraza como el padre de la parábola abrazó al hijo pródigo. No importa cuán graves sean tus pecados, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas pasado lejos de Dios. Si te acercas con sincero arrepentimiento, encontrarás siempre misericordia. Siempre, sin excepción, porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado humano. San Juan Pablo II, en su encíclica sobre la misericordia divina, escribió que el confesionario es el lugar donde la miseria del hombre se encuentra con la misericordia de Dios. No tengas miedo de ese encuentro. No tengas miedo de mostrar tus heridas al médico divino. Él no vino a condenar, sino a sanar. Él no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y eso te incluye a ti. Eso me incluye a mí. Eso nos incluye a todos. Ahora bien, antes de terminar, quiero darte 3 acciones concretas que puedes realizar esta misma semana para poner en práctica lo que has aprendido. La primera es hacer un examen de conciencia profundo y escrito. Toma los 10 mandamientos, busca una guía de examen de conciencia si la necesitas y revisa tu vida con honestidad. No te juzgues a ti mismo con dureza excesiva, pero tampoco te justifiques. Simplemente mira la verdad de tus actos a la luz de la ley de Dios. Anota lo que descubras. La segunda es buscar un buen confesor. Esto es más importante de lo que parece. Un buen confesor es un sacerdote que escucha con atención, que da consejos sabios y conformes a la doctrina de la Iglesia, que impone penitencias proporcionadas y que te ayuda a crecer en la vida espiritual. Si encuentras un confesor así, has encontrado un tesoro. Si alguna vez te encuentras con un sacerdote que te da orientaciones claramente contrarias a la enseñanza de la Iglesia, evita volver a él y busca otro. La gracia del sacramento no depende de la calidad del sacerdote, pero la orientación espiritual sí. La tercera es ir a confesarte esta semana, aplicando todo lo que has aprendido hoy. No lo dejes para después. No esperes a sentirte listo o a tener el momento perfecto. Ve al confesionario con tu examen de conciencia preparado, con tu corazón arrepentido, con tu propósito de enmienda sincero. Preséntate ante el tribunal de la misericordia y deja que Cristo te perdone. Resumiendo todo lo que hemos visto. La confesión es el tribunal de la misericordia de Dios, donde el sacerdote actúa como juez en nombre de Cristo y donde tú te presentas como acusador de ti mismo. Para confesarte bien necesitas un examen de conciencia serio, contrición verdadera y propósito de enmienda sincero. Debes acusar tus pecados con claridad, en especie y número, sin convertir la confesión en desahogo y sin omitir nada grave por vergüenza. Y debes recibir la absolución y cumplir la penitencia con prontitud y devoción. Si este video te ayudó a entender mejor el sacramento de la confesión, te pido que le des like, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que compartas este contenido con alguien que lo necesite. Quizá conoces a un católico que no se ha confesado en años, o a alguien que tiene miedo del confesionario, o a una persona que simplemente nunca aprendió cómo hacerlo bien. Este video puede ser el instrumento que Dios use para traerlo de vuelta a su misericordia. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la Santísima Virgen María, refugio de los pecadores, interceda por ti y te acompañe siempre. No tengas miedo. Jesús te espera en el confesionario con los brazos abiertos. Ve a su encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.